Entonces, recapitulemos un poco de lo que dejamos la vez pasada. Habíamos visto el diseño de nuestra viga de concreto reforzado y les voy a pedir un favor que me recuerden cuál fue la distribución del refuerzo que habíamos tomado, por favor. ¿Cuánto nos había dado el refuerzo superior? ¿Cuánto nos había dado el refuerzo inferior? Entonces, finalmente, ¿cuántas barras pusimos en la parte de abajo? En la parte inferior, profe, se ubicaron 4 barras número 5, longitud 9.3 metros, para la zona del momento máximo. Afección. Y Listo, para muchas gracias. ¿Y en la acción. parte de arriba? En la parte de arriba, 3 número 8. Listo, muchas gracias. Entonces, esos son mis criterios de mis barras de refuerzo. Lo que vimos el fin de semana en el video es que nosotros tenemos unos criterios de separación mínima y de separación máxima de las barras que siempre tenemos que cumplir. Entonces voy a ubicar mis 3 barras de 1 pulgada. Voy a tener una por acá, otra por acá. Voy a verificar cuál va a ser la separación entre esas 2 barras. Entonces, ¿qué dimensiones va a tener? Por aquí va a tener un recubrimiento, ¿cierto? ¿De cuánto era el recubrimiento en este ejercicio, por favor? Creo que eran 4 centímetros. 7.5, profe. Ah, 7,5. Un poquito por debajo. Ese es mi recubrimiento. Mi sección de la viga era ¿de cuánto era la sección? B por H. De punto 25 por punto 50. Muchas gracias. Esta era mi sección de la viga. Entonces lo que voy a determinar es la distribución de mi refuerzo. ¿Qué es lo que voy a determinar? Esta distancia entre mis barras. ¿Cuánto va a ser esa distancia entre mis barras? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia de 1? De 1 va a ser igual a el ancho B de toda mi viga, ¿cierto? Desde acá hasta acá, menos 2 veces el recubrimiento, extremo y extremo, ¿cierto? Menos 3 barras, 3 veces el diámetro de la barra, ¿cierto? Estoy restándole 3 veces estos 3 diámetros. Y todo esto dividido entre la cantidad de espacios que hay de 1, que es 1 y 2, es decir, dividido entre 2. Todo haciendo la operación en milímetros sería 250 menos 150 menos 3 por 25.4. Y todo esto dividido entre 2. Entonces estoy diciendo que mi D1 terminaría siendo 11.9 milímetros. ¿Sí? Entonces voy a verificar los límites de separación que tiene la norma para mi refuerzo longitudinal. Voy a dividir mi pantalla en dos. Que queda.
Entonces lo primero que voy a verificar son los recubrimientos. Estoy en una zona en la cual voy a estar expuesto a la corrosión, ¿cierto? Entonces, si está expuesto, en este caso de acá, mi recubrimiento, en este caso mis barras, son número 8, ¿sí? De 1 pulgada es número 8. Entonces está diciendo, su recubrimiento tiene que ser mínimo 50 milímetros. Tengo 75 milímetros de recubrimiento, entonces estoy ok por la parte del recubrimiento. Ahora, voy a verificar mi espaciamiento mínimo. Entonces la norma nos decía, el espaciamiento mínimo tiene que ser mayor a 25 milímetros o mayor a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado. ¿De dónde sale el tamaño máximo del agregado? Del diseño de mezcla. Entonces aquí voy a suponer que el tamaño máximo es media pulgada. Ese es el tamaño máximo de mi agregado. Siendo así, mi separación mínima por tamaño máximo del agregado sería 1.33 por el diámetro, que serían 12.7 milímetros. Es decir, 23. Como mínimo voy a tener una separación de 17 milímetros para que me quepa mi agregado, ¿cierto? Y la otra es 25 milímetros, es la mínima. Entonces, mi separación mínima va a ser la mayor de estas, la menor de estas dos. Perdón, la mayor. Entonces van a ser 25 milímetros. ¿Cuánto estoy colocando? 11.9. ¿Sí? En este caso, mi refuerzo no cumple. No hay separación mínima. ¿Sí? Este de 1 no es suficiente para que quepa mi concreto. ¿Qué soluciones se les ocurre a ustedes? ¿Qué podríamos hacer para que ese de 1 cumpla? Profe, lo que hablábamos en las clases pasadas de las pachas, De los grupos de barras. perdón, sí, del grupo de barras. Bueno, esa es una buena opción. Yo podría coger, como una opción es pegar 2 barras de 1 pulgada y una por acá. ¿Sí? De esa forma, pueda que estemos cumpliendo. Entonces, vamos a llamarla de 1'. Sería B menos 2 recubrimientos menos 3 veces el diámetro de la barra. Esa sería nuestra separación para el caso del conjunto de barras, ¿no? Sería 250 menos 150 menos 3 por 25.4. Eso me da 23.8 milímetros. ¿Qué sería la distancia entre eh, la agrupación de estas 2 barras y esta barra que yo dejo? 23.8. Todavía no me cumple. Entonces, ¿qué harían ustedes, muchachos? Profe, Dime. ahí se multiplica 3 veces el diámetro también. Sí, claro, porque aquí en el conjunto de estas barras aquí que tienes agrupadas, tienes una y la otra al lado, que son 2 diámetros, ¿cierto? Y la que pones aquí a la derecha serían 3 diámetros. O sea, no queda como está en el dibujo, que se ven 4. No, no, no. Una opción son las que ves en negro y la segunda opción son las que tienes en verde. Ah, ok, ya entendí. Esas son las dos opciones. Ninguna de las dos nos cumple. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo podría disminuir el diámetro de las barras y coloco más barras así en grupos. Listo. Entonces, habíamos visto que eran
3 de 1 pulgada, o ¿cuál era el otro diseño que teníamos? Entonces, por aquí. Cambio el diámetro de la barra superior. Entonces, 3 de diámetro 1 pulgada nos genera un A sub S de 1530. Tengo que colocar una cantidad de barras que me superen 1530, ¿cierto? Y que tenga un diámetro menor. Por ejemplo, una barra de 7 octavos. Entonces, El otro era 4 de número 7, profe, qué pena. 4 número 7 Sí, señor. pueden ser 4 barras de 7 octavos. Voy a dibujar de nuevo mi viga para no generar más confusiones allá arriba. Y voy a poner mis 4 barras. Cuatro barras de 7 octavos. Entonces mi distancia de 1 a cuánto sería igual. Entonces sería el ancho B menos 2 recubrimientos menos 4 veces el nuevo diámetro de la barra. Y todo esto dividido entre 1, 2, 3 espacios. Entonces sería 250 menos 150 menos 4 por. El diámetro de la barra de 7 octavos, si no estoy mal, son 22 milímetros. Y todo dividido entre 3 me da 4. 3.7, sí. 4 milímetros. Este sí está más llevado que este de acá, ¿no? 925. Entonces la solución es muy fácil. Entonces tengo dos soluciones. Mi primera solución sería cambiar la sección. Es decir, aumento el ancho B. ¿Listo? Esa no siempre se puede. ¿Por qué? Puede que les toque un arquitecto que les diga, no, esa viga queda de esa dimensión y ustedes no pueden modificarla, entonces no hay nada que hacer. Si no puedo modificar las secciones, lo que hago es incluir una doble línea de refuerzo. Entonces, para mi doble línea de refuerzo, voy a ir con la segunda opción, 4 barras de 7 octavos. Entonces, voy a coger mi sección y voy a colocar 2 barras de 7 octavos aquí arriba y 2 barras aquí abajo. Voy a verificar mis distancias. Aquí tengo que verificar estas distancias. La primera va a ser esta de 1 y la segunda esta de 2. Desde 1 sería el ancho de mi sección menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro de la barra. ¿Sí? 250 menos 150 menos 2 por 22. Eso me da 56 milímetros. Está cumpliendo la separación mínima de 25. Y ahora, D sub 2, la norma dice que D sub 2 debe ser mínimo 25 milímetros. ¿Cierto? Eso es lo que decía aquí la norma en nuestra presentación. Y esa sería la solución para la distribución de nuestro refuerzo, ¿cierto? Todos claros hasta ahí.
Esa es una con barras de 7 octavos. O la de 1 pulgada, si ustedes quieren, la voy a dibujar aquí en verde sobrepuesta. Serían 2 barras aquí y una barra por aquí. No me gusta tanto. A mí me gusta que sean simétricas las secciones. Pero bueno, esa sería la otra opción con barras de 1 pulgada. ¿Listo todos hasta ahí claros? Sí, señor. ¿Qué problema surge al momento de aplicarle una segunda línea de barras a la viga? El primer problema es que recuerden que ustedes supusieron y verificaron por aquí para el refuerzo superior algo que llamábamos D, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Que lo suponíamos una vez y lo verificábamos al final y recalculábamos el refuerzo. Ese supone D. ¿Qué sucede? Si yo redistribuyo mi esfuerzo en más capas, recuerden el ejemplo que hicimos hace como una semanita, tengo que calcular el centroide de las barras, ¿sí? Y calcular esta nueva altura D. ¿Qué pasa si yo recalculo esa distancia D? Tengo que volver a recalcular mi fórmula. ¿Cierto? Recalculo mi fórmula, recalculo la cantidad de acero y verifico que lo que yo haya puesto, en este caso las 4 de 7 octavos, sean mayores a esto. Si no lo son, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo y calculo la cantidad de acero, vuelvo y asigno mis barras y vuelvo y verifico todas estas distancias de la separación entre las vigas, entre las barras. ¿Sí me estoy haciendo entender cuál es el problema de la doble línea de refuerzo? Entonces, ese es el problema de colocar doble línea de refuerzo. Ahora ya verifiqué mi refuerzo superior. Eh, ya hicimos el ejemplo de cómo calcular este B para cuando tenemos más líneas de refuerzo. Entonces, si tienen alguna duda, van y revisan por favor el video de la clase respectiva. No me acuerdo qué clase es. Ahora, ya verifiqué mi refuerzo superior, voy a verificar mi refuerzo inferior. Mi refuerzo inferior eran 4 barritas, número 5. Entonces voy a calcular mi separación de 1. ¿Sí? De 1 sería B menos 2R menos 4 veces el diámetro de la barra sobre 1, 2, 3 espacios entre barras. 250 menos 150 menos 4 por 19 milímetros que tiene esa barra, dividido entre 3 me da 8 milímetros. No me cumple el espaciamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos cuál es la solución. Doble línea de Dice barra. 19 milímetros, Dime. creo que es 15.9 milímetros, número 5. Ah, ok, sí. 15.9. Perdón.
48 3 me da 13.3 me da la ecuación. Gracias. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Pues de nuevo, doble línea de barras. Y voy a calcular esta distancia de 1. De 1 sería B menos 2 recubrimientos menos 2 veces el diámetro de la barra. Y 150, perdón, 250 menos 150 menos 2 por 15 milímetros. Eso me da 70 milímetros. Que ya me cumple la separación. Y esta altura deben ser mínimo 25 milímetros. ¿Listo? De nuevo, ¿qué problema surge? Yo supuse una altura estructural D para hacer mi diseño. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Calculo el centroide de mi refuerzo y calculo esta nueva altura estructural B. Y con esto voy a mi ecuación de phi n, calculo A sub S, y con este A sub S verifico que las 4 barras que coloqué, 4 de 5 octavos de pulgada. ¿Sí? Si no en superior, vuelvo y hago el diseño, vuelvo y verifico la distribución y vuelvo y recalculo el D. Hasta que me cumple. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito extenso el proceso de diseño, ¿no? Tienen que hacer muchas verificaciones. Entonces, mi consejo es que lo programen en una hoja de Excel, así como yo tengo. Entonces, ¿yo qué hago? En mi hoja de Excel, por aquí les voy a mostrar un ejemplito. Diseño simple selección. Cuando yo asigno mis barras de acero, puedo colocar hasta 2 filas de barras. Y lo que hago es que verifico la separación de mis barras. ¿Sí? De esa forma me evito todos los reprocesos. Y por aquí al final, después de que yo asigno todo eso, recalculo el D. Este D ya tiene en cuenta las 2 filas de barras para hacer un solo D. Y verifico que no sea muy diferente al 3% del D supuesto. De esa forma pueden hacer unos diseños bien óptimos en concreto. Entonces vuelvo aquí a mi pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo que vimos hoy? De la distribución del refuerzo. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Qué me hace falta? La distribución del refuerzo vertical. Eso por lo general. Vamos a ver cómo quedó nuestra vida. Suponiendo que yo hago el rediseño de mis secciones, que yo verifico ambos D, verifico mi diseño, mi viga quedó algo de este estilo. Por aquí vamos a tener 4 barras de 7 octavos. Y por aquí abajo vamos a tener 4 barras de 5 octavos. Entonces voy a verificar cuál es el espacio libre que me queda entre estas dos barras, entre mi refuerzo superior y mi refuerzo inferior. Me hace falta esa verificación, ¿cierto? La norma me dice que tienen que ser mínimo 25 milímetros. Entonces, ¿cuánto valdría ese D sub B? Sería la altura total de mi sección, que son 500,
voy a dejárselo expresado. Sería H menos 2 veces el recubrimiento, uno por acá abajo y uno por acá arriba, ¿cierto? Menos, en una línea vertical, ¿cuántas barras tengo? Tengo 2 de 7 octavos y 2 de 5 octavos, entonces, menos 2 veces el diámetro de la barra inferior, menos 2 veces el diámetro de la barra superior, ¿sí? Por aquí tengo una distancia que ya había determinado cuando hice la doble distribución de refuerzo, que eran 25 milímetros acá arriba y 25 milímetros acá abajo, entonces menos 50 milímetros. Eso me va a dar la distancia vertical que estoy buscando. ¿Cuánto sería entonces? Sería 500 menos 150 de recubrimiento menos 2 por 7 octavos, que son 22 milímetros, menos 2 por 5 octavos, que son 15 milímetros, menos 50 milímetros. Eso me da una separación de 226 milímetros, que es mayor a los 25 que pide la norma. Entonces, por ese lado, cumple mi distribución vertical. ¿Qué me queda? Pues que ustedes verifiquen estas nuevas distancias de profundidad estructural D cuando tengo barras en más de una fila. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué es importante calcular esa distancia? Dime. ¿Por qué es importante calcular la distancia? Eh, pues la distancia vertical es lo mismo que la horizontal. Si aquí viene tu concreto, digamos que estás echando un concreto verde. Entonces él entra y él tiene que llenar todos los espacios. Si no cumples esas mínimas distancias, tanto horizontales como verticales, puede llegar un momento en el que aquí se te genere un tapón con los agregados, ¿sí? Y cuando retires la formaleta, este pedazo de la viga no se fundió. Entonces, pues tu viga ya no es la misma que diseñar. Ok. Debido a eso es que es necesario garantizar esa separación. Asimismo, la fisuración. Esta distribución de refuerzo ayuda a controlar las fisuras por flexión. Entonces recuerden que nosotros podemos tener fisuras, pero tienen que ser muy poquitas. No podemos tener fisuras muy exageradas porque si no ya no funciona el mecanismo de la flexión. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Del video que les dejé el fin de semana de distribución del refuerzo. Cosas raras que salen ahí, la distribución de las vigas cuando son vigas muy altas. Cuando es una viga muy alta, de más de 900 milímetros de altura, la norma les exige colocar unos refuerzos superficiales separados de una distancia L. Eso es como lo más raro que tiene la distribución del refuerzo. Y una separación máxima que por lo general nunca vamos a tener ese problema de separación máxima. ¿Cierto? Siempre los problemas es por separación máxima. Profe, hablaba algo sobre un recubrimiento por exposición a la intemperie. Mostraba así como unos rangos de 40 milímetros, 70 milímetros, 75 milímetros, dependiendo de dónde estuviera puesto. Sí, ¿cierto? No sé si eso haya que tenerlo en cuenta en el momento que pues se vaya a instalar, se vaya a determinar cuántas barras son y ese tema. Ok, sí, claro, esto tienes que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si te fijas, la altura estructural D depende del recubrimiento de acá abajo de la barra. ¿Sí? Entonces, lo que yo haría sería mirar en qué condiciones está mi elemento estructural. Entonces, ¿qué condiciones contempla esa norma?
Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí tu edificio con unas columnas, por aquí está el terreno, y por aquí tienes, digamos que tienes una cimentación en una losa, una placa. Cuando dice todo lo que esté colocado contra el suelo o expuesto permanente a él, hace referencia a todo lo que está aquí en la cimentación. Como mínimo tienes que tomar 75 mil. La siguiente dice, todo el concreto que está expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo. Es decir, todos los elementos que conforman como la frontera de mi edificio con el exterior. Todos esos elementos deberían tener pues o 40 o 50 dependiendo del número de la barra, ¿cierto? Y por último te dice todos los elementos que no están expuestos a la intemperie ni están en contacto con el suelo. Esto ya tiene pues otros recubrimientos que van desde 10 hasta 40. ¿Sí? Dependiendo del elemento que tú estés diseñando, puede ser el elemento 1 o el elemento 2 o un elemento de la cimentación, tienes que tener en cuenta cuál de esas condiciones aplica para el recubrimiento. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, digamos que voy a diseñar el 3. Entonces yo voy a colocar por acá mi refuerzo, ¿sí? Que no sé cuánto es todavía. Pero para mi diseño, para saber cuánto es, tengo que calcular esta altura D. Entonces una primera aproximación sería decir que D es igual a H menos el recubrimiento. Y ahí haces tu primer diseño, luego verificas D como hicimos la clase pasada, luego verificas la distribución del refuerzo, luego verificas si te toca hacer cambio a doble fila y todo eso. Pero para eso te sirve esa tablita, para determinar que este R inicial. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos? Yo tengo una duda, que usted explicaba cuando, bueno, decía que habían vigas o viguetas mayores a 900 milímetros, tocaba hacer un refuerzo superficial longitudinal. ¿Sí? ¿Ese Sí. refuerzo adicional o es el que ya nosotros, o sea, esa distribución tiene que ir así, o nosotros tenemos que diseñar la parte, o no, no me quedó bien claro. Bueno, volvamos a hacer esto. Creo que la norma te permite utilizar ese refuerzo como refuerzo a flexión. Pero no, yo lo tomaría simplemente como un refuerzo colocado superficial, eh, sin necesidad de incluirlo en el diseño a flexión, porque te tocaría recalcular, entonces, qué pereza. Yo lo tomaría como un refuerzo adicional. Adicional, o sea, no es que nosotros lo diseñemos aparte, o hay que tenerlo también en cuenta para el diseño a flexión. La norma te permite tenerlo en cuenta para el diseño de flexión. Espérame, revisamos la norma y salimos directamente de la duda. Entonces C1067. Aquí la norma te dice, ese refuerzo se puede incluir en el cálculo de la resistencia únicamente si se hace un análisis de compatibilidad de deformaciones para determinar los esfuerzos de las barras o de los alambres individuales. Ya. Entonces, cuando veamos columnas, vamos a ver que la resistencia de la columna depende de la distribución. Voy a dibujar aquí la viga por el lado. Entonces, eso va a tener unos refuerzos inferiores, ¿sí? Y vas a colocarle unas barritas aquí por los lados para ese requisito de la norma. Entonces, cuando llega la flexión, tu cara de la sección transversal tiene una distribución de deformaciones unitarias de este estilo. Entonces, cada una de estas barras está sometida a una condición de esfuerzos diferente.
Este por lo general va a estar en FY, este va a estar en FS, este FS2, bueno. Tú haces aquí una sumatoria de fuerzas con equilibrios de momentos y de esa forma obtienes el momento resistente de tu sección, ¿cierto? Es muy cansón. Ahorita no me entiendes nada de esto, estoy seguro que tienes más dudas que preguntas. Cuando veamos columnas vuelvo y les retomo este tema. Pero entonces yo la verdad veo muy poco eficiente este cálculo, ¿sí? Yo simplemente colocaría un refuerzo para estas barras laterales y lo omito del análisis de flexión. Hago de cuenta que solo estoy diciendo con eso. ¿Listo? La norma te lo permite siempre y cuando hagas este análisis. Obviamente eso te va a ayudar a bajar la cantidad de acero, pero es un análisis ya demasiado detallado que requiere más tiempo de diseño, ¿sí? Pues ya es tu decisión, es tu criterio, lo que tú desees considerar para el diseño de esas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? ¿Una? Yo les voy a dejar una tareita para la próxima. Para la próxima clase. Resulta que yo hice un diseño a flexión. Tuve el siguiente esquema de refuerzo. Entonces, en mi parte inferior obtuve un refuerzo donde aquí tengo 3 barras de 1 pulgada y me tocó ponerle doble capa. Entonces aquí voy a colocar 2 barras de 5 octavos, digamos que 3 capas, y 2 barras de medio. El recubrimiento de mi sección lo voy a dejar entonces, es una viga interior de un edificio. Entonces si voy a mi tabla, para los elementos que no están expuestos, vigas y columnas, el recubrimiento mínimo es 40. Entonces voy a dejarlo de 40 milímetros. La base de mi viga va a ser de 0.25 metros y la altura va a tener una altura de 0.25 metros. El concreto, entonces vamos a colocar un concreto de F''C, 28, no, coloquémosle 32 metros. Y el acero va a ser de 240, es decir, de baja resistencia. La longitud de la viga, entonces mi viga es una viga de este estilo, con la siguiente longitud. Van a ser 6 metros y unos voladizos de 3 metros por este lado y 3 metros por este otro. Sobre mi viga va a actuar una carga W. W. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga máxima que yo puedo aplicarle a mi viga? Tiene que tener en cuenta el peso propio. Ojo, tienen que incluir peso propio, ¿sí? Y me van a determinar cuál es el valor de esa carga máxima.
Esa carga máxima tiene que ser la carga mayorada, es decir, 1.2 más 1.6. ¿Sí? ¿Cuánto es este factor máximo? Y yo le puedo colocar a mi viga sin que vaya a fallar. Bueno, esto para el refuerzo inferior. Pero también tengo una disposición de acero para mi refuerzo superior. En mi refuerzo superior simplemente voy a colocarle también 3 de 1 pulgada y vamos a colocar 2 de 7 octavos. ¿Listo? Este es para el refuerzo superior. Y esta es para el refuerzo inferior. Bueno, entonces vamos a determinar cuál es esa carga máxima. ¿Qué sucede? Recuerden que su diagrama de momentos va a ser algo de este estilo. ¿Sí? Donde aquí voy a tener el refuerzo inferior y aquí voy a tener los refuerzos superiores. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el momento nominal que desarrolla la sección para el refuerzo inferior y el momento nominal que desarrolla la sección para el refuerzo superior. Comparo esos con estos supuestos de acá. ¿Sí? Estos momentos ustedes los pueden calcular en términos de W, ¿cierto? Haciendo análisis estático. Y vamos a comparar cuál de las dos resiste más carga, si el inferior o el superior. Entonces el que resista menos carga me va a determinar cuál es la carga máxima. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro el ejercicio? Sí, señor. Está bien larguito, para que tengan un buen ejercicio de práctica aquí para el diseño flexible. Entonces, si no tienen más preguntas, no siendo más, dejamos este ejercicio para el jueves y nos vemos el jueves aquí a las 8 para ver cuál era la solución. Profe, una pregunta con relación al proyecto. Ah, el proyecto. Dime. Lo que pasa es que su merced un documento que se llama Proyecto del Curso, en la última página, hizo una asignación de ubicación y uso de la edificación. Entonces lo distribuyó en donde decía, por ejemplo, que el grupo 1 era un hospital. Pero si Sí. vamos a mirar los planos corresponden como a una vivienda. Entonces no sé si es que es solamente para efectos de cálculo que usted nos da ese dato o nos va a dar planos distintos a cada grupo. No, los planos son los mismos. Los planos son los mismos. Es simplemente porque dependiendo del tipo de estructura, pues tú tienes unos criterios en la norma para definir las aceleraciones y los aspectos de sitio. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que, bueno, entonces es un hospital con esa distribución de pisos, no es más. El Y otra plano no pregunta, cambia. es que también menciona unas entregas, ¿sí? Usted dice que son 2 entregas, creo, pero solamente da una fecha. Entonces, ¿cuándo sería? ¿Cómo sería? Entonces yo lo que hago es que tengo doble entrega del proyecto. La primera es más o menos a mitad del curso cuando ya tengamos temas de corte, temas de losas aligeradas, ¿cierto? Entonces déjame ver. Entonces, la primera entrega iría hasta lo que es cálculo de derivas y análisis de escaleras y de losas. ¿Sí? Eso yo lo recibo más o menos a mitad del proyecto. Esa no tiene nota. Esta primera entrega no tiene nota. Entonces, ¿yo qué hago? Te reviso, te hago comentarios y te hago las correcciones pertinentes para que puedas continuar con la segunda entrega. La segunda entrega, ¿qué son?
todo lo de la primera entrega, pero tienes que anexar vigas, columnas y cimentación. ¿Sí? Entonces, en sí la nota es solamente la nota final. El 100% es la nota final. Pero esa entrega intermedia yo la hago como para solventar las dudas que ustedes tengan de manejo del software, lo que tengan de acuerdo a los detallados de los refuerzos. Entonces yo les recibo una parte, les corrijo y les devuelvo con comentarios para que ustedes puedan mejorar la entrega para la segunda parte. Bueno, esto quedó para el 26 de agosto. Entonces, yo diría que la primera entrega podríamos estarla teniendo más o menos el 7 o el 9 de julio. ¿Sí? Estaría pudiendo recibirles, digamos que el 2 de julio, para yo tener un buen tiempo y poder revisar cada grupo. Entonces, ¿yo ahí qué les recibo? Les recibo lo que lleven de la memoria de cálculo, las hojas de Excel, los planos, los modelos de SAP, y reviso uno a uno, reviso qué tienen extraño, dónde pueden mejorar el modelo, los problemas, ¿sí? Y de esa forma les puedo ayudar a corregir su proyecto antes de la entrega final. Eso es lo que estoy diciéndoles. ¿Sí? ¿Te queda claro esa parte? Bueno, chicos. Bien. Voy a parar la grabación.